Bueno, mis amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga de una manera especial. Hoy es lunes 26 de octubre, soy su pastor y amigo Juan Carlos Triana, y bueno, conocen el privilegio para mí, el honor que es estar todos los días a las 3 en punto compartiendo momentos de reflexión. Dije que iniciamos la semana anterior una hermosa serie que le titulamos Contracultura. Siempre nos ha llamado mucho la atención lo que esta expresión o palabra significa. Y bueno, ya pienso que el primero o segundo día, cuando iniciamos la serie, dimos de alguna manera la explicación práctica de lo que es vivir contracultura, ir contra la corriente. Ya hemos hablado sobre esto, pero cada uno de los textos bíblicos de San Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 básicamente se encuentran todos los elementos o aspectos que el Señor Jesucristo, cuando vino a decirnos que el reino de los cielos se ha acercado o el reino de los cielos ha llegado, es eso lo que Él quería que los seres humanos, las personas de su época y a partir de ahí todas las generaciones, toda la humanidad, aprendieran a vivir cómo se vive en el cielo, cómo son los principios y los valores en el cielo. Por eso Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Todo Rey, todo Señor tiene unas ordenanzas, tiene unos estatutos, una constitución, unas leyes, unos valores. Y pues bien, eso fue lo que nuestro Señor nos quiso enseñar a nosotros, primeramente, obviamente, a los discípulos y luego a nosotros. Cómo vivir en un mundo caído en contracorriente. Cómo lograr que cada palabra, lo mencioné ahora, de Mateo 5 al 7, se vuelva un estilo de vida. Desafortunadamente para muchos, ese estilo de vida, de acuerdo a esos valores del reino de Dios, o sea, en contracultura, es una tontería, es perder el tiempo, es que le laven la cabeza o el cerebro, es ser ignorante, es no aprovechar la vida, es desperdiciarla, en fin, porque cada una de esas enseñanzas, amados hermanos y amigos, es precisamente eso, lo opuesto a lo que liberalmente el mundo propone para la felicidad, para el éxito, para la libertad, para la paz, para la prosperidad, etcétera, etcétera. Por eso, el sermón del monte o de la montaña es todo un decálogo, todo un compendio de enseñanzas para que un hombre o una mujer disfruten viviendo a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Ya empezamos la primera parte, que son las bienaventuranzas, y cuando se habla de las bienaventuranzas dentro del sermón del monte y la clasificación que tiene cada parte del sermón del monte, tenemos que hablar sobre el carácter del cristiano, porque básicamente esas 8 bienaventuranzas definen o reafirman el carácter que un cristiano, un hijo de Dios, debe vivir. Así que, bienvenidos ya con esta introducción. Ya hemos visto 3 bienaventuranzas. Aprendimos la primera, que fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos la segunda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi esposa con ustedes compartió, creo que fue el viernes, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Formidables cada una de ellas. Así que, amados, hoy vamos a compartir una que de alguna manera es como la piedrita en el zapato para muchos filósofos, para muchos personas que tienen una orientación política hacia la izquierda o ultraizquierda,
para todos aquellos que reclaman las injusticias, dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si los pobres, si los niños, si los ancianos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? En fin. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús dice, porque ellos serán saciados. Quiero que escuchemos una canción, está sonando de fondo, pero quiero que la escuchemos toda de nuevo y por favor, póngale mucha atención, medite en lo que está diciendo cada una de las palabras de esa canción y me parece que casa como anillo al dedo para esta bienaventuranza. Bienvenidos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún su espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar, nos gusta pensar, aquellos que aprendemos a denunciar. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo quisiera, si usted pudiera escribir por el chat qué comprende usted o qué entiende lo que es tener hambre y sed de justicia. Porque en los últimos años o décadas el mundo se ha desbocado. Diferentes corrientes políticas, diferentes gobiernos o partidos de gobierno se han desbocado a reclamar justicia. Hacen marchas por las calles, pintan buses, dañan buses, afectan estaciones de buses, saquean supermercados, afectan el comercio, afectan la economía, pidiendo justicia. Y tratando de hacer justicia, lo que hacen es más injusticia, porque hay más heridos, hay más muertes, hay más pérdidas, hay más daños. Entonces pareciera que hubiese no sé si una dicotomía, o sea, al mismo tiempo pensar utopía, en lo que para muchos de los seres humanos significa tener hambre y sed de justicia. Para otros, querer o tener hambre y sed de justicia es tomar las armas y querer ganar el poder o tomar el poder por la fuerza. Y hablo poder, o sea, más bien el gobierno por la fuerza. En algunos países han dado golpe de Estado porque un partido político, porque un grupo de extrema izquierda logró controlar o manipular las masas, los violentos se armaron y lograron derrocar a X o Y gobernante o presidente. Y tristemente, toda justicia que se establece por la fuerza se convierte en opulencia, se convierte en más daño, más injusticia después, más manipulación, más control, más pobreza, más muerte y más violencia. Por lo tanto, es importante, amados hermanos, comprender desde la perspectiva del reino de los cielos lo que significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No había hecho un comentario que algunos teólogos han hecho con respecto al Sermón del Monte, porque lo he olvidado, pero quiero hacerlo antes y me parece importante ahora cuando voy a hablar de esta bienaventuranza. Es que aún desde algunos sectores cristianos evangélicos hay también algunos movimientos donde toman el Sermón del Monte y lo están viendo y lo ven como una oda para ayudar al pobre y al necesitado, pero para ir en contra y quitarle al que tiene opulencia, al rico, al que gobierna, etc. Y de este movimiento, o de esto que estoy hablando, ha nacido lo que llama la corriente de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación precisamente basa gran parte de su enseñanza pensando en los pobres, pensando en la gente necesitada,
toma como base el Sermón de la Montaña, porque siempre el concepto teológico y filosófico de la teología de la liberación tiene que ver con quitarle a unos y entregarle a otros. Y a los que se les entrega son los pobres, a los que se les quita son los ricos. Es una buena corriente cristiana, pero su ambivalencia o su crisis está en que van más hacia una parte de la izquierda, donde siempre el que tiene empresas, negocios, el que tiene dinero, se le debe quitar, se debe acomodar a los demás. No voy a poner mi posición ni teológica ni filosófica con respecto a esto, solamente me voy a concentrar, amados hermanos, lo que algunos teólogos y gente muy renombrada dice con respecto al pensamiento de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Cuando leemos el canto que la Virgen María se le llama el Magnificat, ese canto que la Virgen María proclama después de que el arcángel Gabriel viene y le da esa maravillosa noticia, ella dice cosas como estas: porque Dios a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. En ese canto, en la definición que ella da, espiritualmente el pobre y el que tiene hambre los asocia y los declara benditos a los dos, porque ella lo dice: a los hambrientos, repito, colmó Dios de bienes y a los ricos envió vacíos. Por eso los hambrientos y sedientos que Dios satisface o que Dios sacia son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y tal hambre, amados hermanos, debe ser una característica inherente a todo el pueblo de Dios, cuya suprema ambición no debe ser las posesiones o la búsqueda afanosa de tener más, sino de conocer, aprender, amar, dar, servir, entregar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso Jesús, en San Mateo capítulo 6, verso 33, Él le dice a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Miren, Jesús está hablando precisamente, está respondiéndole a los discípulos, a sus discípulos, ese texto de Mateo 6:33 y el que sigue, porque ellos están preocupados que ya la bolsa está vacía, la comida se ha escaseado, las bocas para alimentar son muchas, el agua está escasa. Ellos están preocupados, pero Jesús, conociendo su preocupación, les toma partiendo de su necesidad básica, fisiológica, que es lo primero que todo ser humano quiere primero suplir. Hay un psicólogo muy reconocido, Maslow, quien establece una jerarquía de necesidades que el ser humano necesita urgentemente suplir, o más bien suplir, y la primera necesidad fisiológica que él coloca ahí es comida, bebida, vestido y techo. Y es una necesidad que todos tenemos. ¿Quién no come? ¿Quién no toma líquido? ¿Quién no se viste? ¿Quién no necesita un techo? De alguna manera todos los seres humanos. Pero escuchen bien, según Maslow, esa necesidad básica es primaria, es lo primero en ese orden jerárquico de que el ser humano necesita suplir necesidades, pero no es la fundamental. Tanto que Jesús les dice a ellos: no se afanen por la comida ni por la bebida. Y les pone un ejemplo precioso: las aves y los lirios del campo. No trabajan, no hilan, no guardan en graneros, y Dios los alimenta. Dios los viste así, hablando de los lirios. Y les dice a los discípulos Jesús: ¿acaso ustedes no valen más que las aves y que los lirios, hombres de poca fe? Porque cuando el enfoque del ser humano
está en suplir necesidades básicas fisiológicas como comida, bebida, techo y vestido, está enfocado de una manera incorrecta en la esencia real de la vida. Jesús le dice a los discípulos: ¿acaso ustedes no saben que mi Padre conoce de todas esas necesidades? Y los reenfoca, les cambia el sentido de que ellos piensan en lo terrenal, en lo fisiológico, y los eleva, escuchen bien esta expresión, los eleva a un nivel de identidad, de ser, de esencia, de existencia más grande: el reino de los cielos. Busquen primeramente el reino de Dios. Un día Satanás quiso tentar a Jesús en Mateo 4 y le dice, después de que Jesús ayuna 40 días, 40 noches, tiene hambre, y le dice: si verdaderamente eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan y come. Y la respuesta magistral, sabia y llena de poder del Señor, de nuestro Señor Jesús, fue: vete de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Póngame atención, amado hermano, le bendigo por seguir allí conmigo. Tristemente, los seres humanos estamos pensando más en comida y en pagar deudas y techo que en cualquier otra cosa. Y pareciera que cuando esas necesidades fisiológicas básicas no están satisfechas, parece que nuestro mundo se desboca, se descontrola. Si usted mira hacia afuera, ¿por qué no piensa un momento en la gente que está sufriendo por hambre? La gente que está robando para comer. La gente que está en el monte supuestamente reclamando justicia social para dar de comer a los pobres. Por toda la historia de la humanidad, siempre han habido aquellos que su enfoque de vida es suplir la necesidad básica. Y no estoy diciendo, amados, que no haya que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que cuando el enfoque de la vida de un ser humano es comida, es vestido y es techo, definitivamente, y la expresión puede sonar un poquito fuerte, es una vida muy básica. Y por eso las injusticias se fortalecen y serán más grandes cada vez. Porque cuando queremos lograr una posición, cuando queremos imponer nuestra posición, nuestra forma de pensar, cuando queremos quitarle a otro para tener un poco más, esa sed, no de justicia, no hambre de justicia, sino sed de querer tener más, sea que tengamos poco o sea que tengamos mucho, nunca será saciada. Porque los que comen hoy, mañana también quieren comer y obviamente deben comer. Pero los que alcanzan un nivel hoy por causa de querer saciar esa necesidad básica, mañana quieren tener otro nivel. Y no es que sea malo querer prosperar, pero a lo que yo estoy enfocándome o dirigiéndome es el enfoque incorrecto que la humanidad, los seres humanos tienen, y a veces los mismos cristianos tenemos a la hora de suplir necesidades. Por eso me encanta mucho cómo escribe John Stott. Él dice: la justicia que la Biblia habla tiene por lo menos tres aspectos: uno legal, uno moral y uno social. El primero es la justicia legal, que tiene que ver con la justificación y que se define con una relación correcta del ser humano con Dios. Ustedes recuerdan que los judíos, los que han leído bien en la palabra del Señor, y sobre todo en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Juan el Bautista y de Jesús, los judíos iban tras la justicia. El apóstol Pablo escribe más tarde que ellos fallaron en alcanzarla porque ellos iban tras la justicia por el camino equivocado. Mire conmigo lo que dice San Mateo capítulo 5, verso 20. Jesús, hablando de la justicia de los fariseos, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Qué tremendo esto.
Por lo tanto, ellos, los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, ellos querían imponer, establecer su propia justicia, pero sin sujetarse a la justicia divina, a la justicia legal de Dios, que es Cristo mismo. No olvide, Jesús o Dios hizo justicia en Cristo por usted y por mí, que no teníamos esperanza. Por eso el apóstol escribe: justificados pues somos para con Dios. Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Por esa razón es imposible que aquellos en la tierra que quieran establecer la legalidad con su propia justicia puedan lograrlo, y si lo hacen de la forma incorrecta y serán más injustos que los que habían antes que ellos. Pero en segundo lugar, se habla de la justicia moral, y es aquella justicia de carácter y conducta que agrada a Dios. Cuando se leen las bienaventuranzas, después de estas 4 vamos a ver, y lo que sigue después de las bienaventuranzas, cómo ya entramos a otro nivel. Ya no es el carácter del cristiano, sino la moral del cristiano, su comportamiento hacia los demás. Por lo tanto, sería imposible e incorrecto decir que cuando la vida que vivo afuera, en mi relación con mis semejantes, la vivo para agradarme a mí o agradar a otro y no a Dios, puedo decir que estoy viviendo la justicia moral de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante entender cuando hablamos de la justicia, en tercer lugar, la justicia social. Cuando uno lee los profetas del Antiguo Testamento, es imposible decir que la justicia de que Jesús habla en Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tenga que ver con el hambre y la sed de la justicia, pero en este tiempo y aún en todos los tiempos. Usted seguramente habrá leído, o algunos, la historia de los macabeos. Ellos, los macabeos, es la historia post-exilio. Es la gente que, un grupo de cristianos, un grupo de judíos de los tiempos después del profeta Malaquías, y quienes tomaron el poder por la fuerza. Ellos creyeron que derrocando a Roma, sacando a Roma de sus contornos, iban a poder al fin reinar y la justicia de Dios estaría en la tierra. Fue imposible, porque unos años más tarde, de nuevo, viene la opresión romana sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, amados, cuando hablamos de la justicia y el hambre y sed, y que son bienaventurados, escúchenme bien, es un llamado de parte de Dios. En primer lugar, la justicia como viene de Dios, y como lo dijo Jesús en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y toda su justicia. La justicia de Dios sí sacia el hambre y la sed. Jesús le dijo a Satanás: la comida que sale de la boca de Dios sacia más, alimenta más que el pan que puedo convertir por una piedra. Y es cierto, porque el hambre que se sacia hoy por la justicia, por el derecho de comer, mañana será de nuevo hambre. Los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de estos, de aquellos, de los otros, son derechos. Y muchos de esos derechos que de alguna forma casi que se obligan a que se cumplan, y se cambian continuamente las constituciones y las leyes para acomodarlos, mencioné ahora, para unos pocos. Son derechos que mañana no van a funcionar, porque mañana habrá petición y exigencia de otros derechos. Es imposible que haya justicia en la tierra desde la justicia humana, desde los preceptos humanos, desde el comportamiento humano.
desde los argumentos o razonamientos del ser, del intelecto, perdón. La única forma que habrá la verdadera justicia de Dios es cuando toda esa justicia, los principios, los valores del reino de Dios están dentro de mí y comienzo a vivirlos. Porque la injusticia con el prójimo se terminará cuando la justicia de Dios establece en mí. La crítica, el juicio, la murmuración, la manipulación, el control, el querer imponer por la fuerza mis derechos, el querer quitarle a otro para tener yo o darle a otros, todo eso se terminará cuando Cristo Jesús, la justicia de Dios en mí, gobierne. Yo no tengo por qué exigir derechos. Él es mi roca. Él es el que pelea por mí. Él es el que establece mi derecho como su diestra. Por eso, cuando, amados hermanos, enseñamos acerca de las bienaventuranzas, el carácter del cristiano, estamos enseñando la manera de vida o la forma de vida que Dios quiere que vivamos en la tierra, para que seamos diametralmente opuestos a todos los que están reclamando afuera, a todos los que viven injustamente afuera, a todos los que sufren y padecen afuera, no por causa de la justicia de Dios, sino por causa de la justicia de los mismos hombres, que es inequívoca, que es ineficiente, que es parcializada y muchas veces relativa. Qué bendición saber que nosotros, los que creemos en Cristo, los que lo hemos recibido y quienes hemos aceptado como Señor y Salvador, podamos tener la libertad de que vivimos en esa justicia, pero que somos saciados. Y póngame atención, así como se tiene hambre todos los días, hay que tener hambre de esa justicia divina, hambre de conocerle a Él, hambre de su palabra, hambre de su espíritu, hambre de su presencia misma. Esas son las cosas que Jesús le dice a los discípulos: busquen primeramente. No se afanen por lo que es circunstancial, por lo que es fisiológico, por lo que es básico. Dios conoce eso y lo va a suplir. Preocúpense por algo más trascendente. Preocúpense por algo más impactante, algo que los empodere, que los haga vivir en otro nivel de vida, de pensamiento, de autoridad, de bendición. Amados, espero que esta bienaventuranza le haya traído un desafío a su vida, sobre todo cuando usted reclame derechos. Primero, le doy un consejo: cuando usted reclame derechos, primero piense, o más bien cuando reclame que le hagan justicia porque sus derechos le están siendo violados, primero piense usted y mírese a sí mismo. Es posible que usted esté afectando los derechos de otro. Y no olviden que los derechos suyos terminan donde comienzan los derechos de otro. Y siempre en la tierra va a ser así. Y nunca acabará este juego de el derecho de este, el derecho de aquel, el derecho del otro. Nunca se va a acabar este juego inequívoco, errado. Por eso, hoy el llamado es a tener hambre y sed de justicia, porque hay un Dios maravilloso que nos saciará. Le bendigo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga en abundancia.